Muy buenos días, queridos amigos. Hoy día vamos a tratar sobre el tema de la traición. Y resulta curioso porque no tenía en mente tratar este tema. Pero hace poco fui víctima de una traición por una persona que yo consideraba uno de mis grandes amigos. Lo veía él tan sereno, respetuoso, atento. Nunca imaginé que me iba a tirar una puñalada en la espalda. Es algo muy doloroso porque es un amigo íntimo, muy cercano, una amistad de años. Y yo siempre he tratado de corresponder a su cariño, a sus atenciones. Nunca imaginé que fuera capaz de esta canallada. Entonces mi primera reacción fue: voy a buscar un tema sobre la traición, voy a hacer un video y se la voy a mandar a su WhatsApp. Fue mi primera reacción. Después, serenándome un poco y dejando esos sentimientos negativos, los malos pensamientos, recordé una vez que Jesús salía a predicar la palabra de Dios con sus discípulos y habían llegado a un lugar, a un pueblito cercano a Jerusalén, porque Jesús se iba ahí a cumplir su misión, donde iba a entregar la vida. Y envió a 2 mensajeros de su grupo para que le busquen una casa, le den posada. Pero los pobladores de este pueblo de Samaria no quisieron recibirlos. Entonces 2 de sus discípulos, Juan y Santiago, llamados los hijos del trueno, dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesús los reprendió. ¿Cómo pueden pensar así si ustedes son mis discípulos? Esto lo vemos en Lucas 9, del 54 al 55. Voy a empezar a desarrollar este tema de Judas Iscariote, pero no olviden que al final de este video daré las estrategias de cómo tratar a esa persona que te ha traicionado, que te ha sido infiel, que a pesar de tú haberlo tratado bien, fue capaz de traicionarte. Entonces yo pensé y dije: quisiera saber cómo Jesús trató a Judas Iscariote. ¿Cómo lo trató? Esa traición de Judas nos parece una acción totalmente repugnante y nos cuesta entender el misterio de este hombre, misterio de la debilidad y maldad humana. ¿Qué motivos tenía para traicionar a su maestro? Fue elegido un día por el mismo Jesús para formar parte del círculo más íntimo de sus amigos. Lo acompañó durante 3 años en sus predicaciones, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y sin embargo lo entrega
por 30 monedas, que en ese tiempo no era un monto significativo. ¿Qué pasó con Judas para llegar a tal extremo? La codicia. Él era el encargado del dinero de los apóstoles. ¿Era un ladrón? ¿O él esperaba un Mesías político, un revolucionario, que los liberara de la opresión romana? Y como Jesús no cubría sus expectativas, se vengó a través de una traición. Ya un año antes, Jesús ya le había advertido a Judas: yo mismo los elegí a ustedes, les dijo a los 12 apóstoles, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Juan 6:70. Ya le estaba diciendo a Judas lo que era, porque él estaba escuchando, un año antes de que se diera esta traición. Incluso en la última cena, donde estaban reunidos Jesús y todos sus apóstoles, Jesús se levantó de la mesa. Él, el maestro, interrumpió la comida, cogió un lavatorio y una toalla y se puso a lavar los pies a todos los apóstoles, incluido Judas. También Jesús se puso a nivel de un esclavo, de un sirviente, y le lavó los pies a Judas, sabiendo que era un traidor, que tenía malas intenciones. Esto lo vemos en Juan 13, 4 al 18. Hasta ese momento Jesús le estaba demostrando que así, siendo tan traidor, tan infiel, Él lo amaba. Jesús ya sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. El que come mi pan se ha puesto en contra mía. Qué doloroso es esto, hermanos. Qué doloroso que un familiar muy cercano cometa esta traición. De repente se puede soportar de una persona desconocida. ¿Cómo se sentiría Jesús? El Hijo del Hombre tiene que morir, pero ay del que le traiciona. Más le valdría no haber nacido. Lo dice la Escritura. Y el cínico de Judas todavía le dice: ¿seré yo, maestro? Jesús se lo confirma. Sí, yo sé que tú eres. Y después se dio el arresto. Se dio el arresto. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Lucas 22, 48. Todavía le dio un beso. Era un hipócrita, fingía un sentimiento que no sentía. Porque ya había dicho a los soldados y a la gente, a la multitud que iba, como eran 12 apóstoles, todavía no diferenciaban bien quién era Jesús. Él les había dicho: la señal va a ser al que yo dé un beso, ese es el maestro. Y por eso Jesús le dice: ¿a qué vienes? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Hasta el final, Jesús le considera amigo.
y trata de salvar a Judas por todos los medios. Hasta acá, hermanos, también podemos reflexionar sobre Pedro, el primer papa. ¿Pedro fue un traidor? Sí, hermanos, también fue un traidor, porque él le había dicho, cuando Jesús había mencionado a los apóstoles que iba a morir, que iba a ser crucificado, que iba a padecer mucho, Pedro, ¿qué le dijo? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y lo mismo dijeron todos sus demás discípulos. Mateo 26:35. Y a la hora que vinieron a capturarlo, todos se escaparon. ¿Quién estuvo al pie de la cruz? Solamente María, algunas mujeres y el discípulo Juan. Y los demás huyeron despavoridos, porque tampoco no querían correr la misma suerte. Pero ellos habían jurado que iban a ser fieles hasta el último, que iban a dar la vida por su maestro. Pero una cosa es la palabra, otra cosa es la acción. La traición es la ruptura de un compromiso que una persona tiene con otra, o con un grupo de gente, que puede ser la familia o sus amigos. El traidor puede hacer mucho daño a través de sus acciones, no solo a los demás, sino también a sí mismo, porque al faltar a su palabra, pierde para siempre el respeto y la confianza de aquellos a quienes ha traicionado con sus actos. El traidor tiene una lengua que hiere como una espada. En cambio, la palabra del justo es medicina. Las mentiras del traidor no duran. En algún momento se descubre. En cambio, la verdad del justo dura por siempre. En el rostro del traidor hay mucha amargura, porque ellos traman el mal. En cambio, en el rostro del justo hay alegría, porque ellos están en paz. A pesar de ser víctimas, no guardan resentimiento, no guardan rencor, porque son capaces de perdonar. Esto lo vemos en Proverbios 12, del 18 al 20. Hermanos, muchas más traiciones se cometen por debilidad que por la intención de hacer el mal. ¿Qué hacer ante las traiciones de los amigos y familiares? ¿Cómo debemos actuar con ellos? ¿Qué hizo Jesús con Judas? ¿Cómo lo trató? Hasta el último quiso salvarlo, pero Judas no aceptó. Su orgullo pudo más. Estamos viendo la diferencia de Pedro con Judas. Pedro le negó 3 veces a su maestro. Y cuando su maestro lo miró, cuando era juzgado, esa mirada lo desconcertó a Pedro. Y Pedro se desató en llanto. Porque le había fallado a su maestro. Pero después se arrepintió y pidió perdón y volvió a la iglesia, porque pensaba que Jesús era capaz de perdonar hasta la traición más vil.
En cambio, Judas, ¿qué hizo? Se desesperó, tiró las 30 monedas y se fue a ahorcar. No vio otra solución que matarse. No soportaba haber sido el traidor más grande del mundo, haber matado al mismo Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos tratar a las personas que nos han traicionado del mismo modo que Jesús trató a Judas. Debemos hacer lo mismo. Ante la deslealtad, el mal proceder y la mirada turbia del traidor, usar la virtud de la prudencia. Yo debo perdonar y seguir haciendo el bien, porque eso es lo que me enseñó Jesús. Solo Dios cambia a las personas y la venganza es solo de Dios, no de nosotros. Porque Él nos dice en Mateo 5:39, si te golpean en la mejilla, dale también la otra. Da al que te pide, dale el perdón. Mateo 5:42, dáselo, porque si tú no perdonas, más daño te hace a ti que al mismo traidor. Hacer lo que es justo, sin tensión y con paz. Jesús también nos dice en Mateo 5:44, amar a vuestros enemigos. Por esos traidores, hermanos, debemos rezar para que Dios también los perdone. Primero nosotros le perdonamos, entonces Dios también lo va a perdonar, porque también es un hijo de Dios. Perdonar siempre. El perdón, hermanos, nos trae muchas gracias para ser más digno del perdón de Dios, porque todos somos pecadores, todos somos débiles. Esta ayuda sobrenatural que Dios nos da al perdonar nos permite recuperar esa paz interior que necesitamos. Y ya vemos al traidor con otra mirada, con la mirada de Jesús, con una mirada de compasión, diciéndole, yo también te amo, yo también te perdono. Porque la traición duele, y uno al experimentar ese momento tan doloroso, uno siente, ¿por qué me duele tanto? Entonces, el pecado es mío. A veces también nosotros nos podemos sentir muy dolidos cuando tenemos el orgullo muy alto, la soberbia por las nubes. Debemos ser humildes y saber entender a la persona por qué actuó de ese modo. No hablar ni pensar mal del otro. Estas traiciones, sin embargo, hermano, tienen sus castigos, que pueden ser pequeños para el ofensor, pero que le causan mucho dolor. El virtuoso y el pecador están a infinita distancia de Dios. Sin embargo, los frutos del bien y del mal no son los mismos, porque uno podría pensar, pues si Dios me va a perdonar, Él es muy misericordioso, me sigo divirtiendo y pecando hasta el final, hasta la hora de mi muerte. No, hermanos, no es así. Nosotros tenemos que practicar la virtud desde ahora, desde que tenemos el conocimiento de Cristo y desde que somos conscientes de nuestra fragilidad humana.
mientras tenemos vida, todavía hay esperanza para realizar esta conversión. No importa lo grande, los pecados inmensos que hayamos cometido. Dios siempre nos espera como un Padre amoroso. El cielo no se compra por los méritos. Es un don, es un regalo que Dios nos lo da. Si Él nos aplica la justicia, nadie se salva, hermanos, nadie. Justamente Él nos aplica la misericordia para que la mayoría de nosotros podamos ser salvos, incluso los traidores, los que nos han hecho mucho daño, los adúlteros que han sido infieles a sus esposas, haciendo sufrir mucho a su mujer, a sus hijos. Esos son daños tremendos que no debemos repetir. Todos estamos llamados a la conversión. Por eso cuando uno es perdonado, cuando uno es consciente de la gravedad de las faltas, debemos tirarnos a los pies de Jesús y pedirle perdón. Porque el que mucho ama, mucho se le perdona. Voy a ir acabando este tema con algunas preguntas para la reflexión. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos sido infieles? ¿Lo hemos dejado solo? ¿Hemos antepuesto otros intereses a los suyos? ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús en uno de nuestros hermanos, amigos, parientes, familiares, compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces? Ante Dios, amigos, todos somos traidores, todos, unos más que otros, pero todos. Pero Él nos espera con los brazos abiertos y va a ser fiesta una vez que sigamos su camino. Hasta aquí, hermanos, este tema de la traición, y los invito a suscribirse a mi canal para que puedan seguir recibiendo las notificaciones de mis próximos videos. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.